Buenos días. Vamos a leer en San Juan capítulo 14. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les dice unas palabras porque Él sabía que los discípulos iban a atravesar creo que el momento más complicado, más difícil de sus vidas. Porque Él comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, porque sabía lo que iba a venir posteriormente a esa noche en la que estaban allí, porque era en este momento que Él dice estas palabras, era de noche, y sabía lo que venía, ¿no? Y sabía que sus discípulos iban a atravesar este momento muy difícil, y pienso yo, ¿no?, el más complicado, más difícil de sus vidas. Y le dice: no se turbe vuestro corazón. Esto se entiende como que no se agite, no se desesperen, no tengan miedo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El Señor Jesucristo lo iba a dejar a ellos por un momento, por un tiempo, y les decía, ¿no?, que Él se iba y que los iba a dejar, y que ellos no le podían seguir por ese momento. Y Pedro le dice, como ya los discípulos entendían que estar cerca de Jesús era peligroso, o sea, estaban allí cerca de la muerte, ¿no?, al estar con Jesús. Y Pedro pensaba que cuando el Señor le dice: ustedes no me pueden seguir, capaz que lo que pensaba él era que no se animaban a seguirlo porque era un peligro peligro de sus vidas estar al lado de Jesús. Y Pedro dice: no, yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por ti. Como diciendo, estoy dispuesto a pagar el precio más alto con tal de no alejarme. Pedro estaba decidido, y no era mentira lo que decía Pedro. No es que estaba mintiendo a Jesús. Y Jesús no lo toma como una mentira lo que decía Pedro, sino que Jesús le dice, vamos a leer, dice: tú darás tu vida por mí, dice capítulo 13, versículo 38, ¿no? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Acá el Señor está diciendo: ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Lo decís ahora, pero cuando tu vida esté en peligro me vas a negar, con tal de salvar tu vida. Pero no era una mentira lo que decía Pedro. Pedro en ese momento estaba dispuesto a dar la vida por él. Pero había algo. ¿Por qué se sentía Pedro tan seguro de esto, ¿no?, con tanto valor? Porque lo tenía el Señor Jesús al lado, y cuando ellos estaban con el Señor Jesucristo estaban dispuestos a todo. Había un momento en que les querían matar, y Jesús sale de Judea, y por un tiempo, para escapar de su muerte, porque no era tiempo de morir todavía, y cuando lo llaman para sanar a Lázaro que estaba enfermo, los discípulos le dicen: no vayas allá a Judea de nuevo porque te quieren matar. Y Jesús le dice que era necesario ir, y Tomás dice: bueno, vamos y muramos con él. Es decir, que ellos cuando estaban con el Señor Jesucristo, estaban dispuestos a todo, a dar lo más valioso que tenían, que eran sus vidas. Por eso ahora ellos estaban confiados en esto, porque tenían al Señor Jesús al lado, pero el Señor ahora le dice: no se turben, no se desesperen, no se agiten. Dice versículo 14, ¿no? Capítulo 14, versículo 1. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Acá le está diciendo que los iba a dejar. Y él se refería a esto, a que iba a morir y que luego se iba a ir al cielo a preparar este lugar.
¿por qué ahora cuando el Señor Jesucristo, luego de esta palabra, Él es arrestado, y dice que cuando es arrestado, Pedro aún lo tiene a Jesús al lado y quiere pelear, ¿no?, contra los que vienen a arrestar al Señor, incluso corta la oreja a alguien. Y no se había perdido ese valor. Pero cuando Jesús se aparta de ellos y se lo llevan arrestado, ellos quedan solos y a partir de ese momento empiezan a tener miedo. Porque Jesús se alejó, o sea, no se alejó, sino que lo arrestaron. Y ahí es donde empiezan a tener miedo, se dispersan. Pedro, por salvar su vida, que antes dijo que estaba dispuesto a dar su vida por él, ahora lo niega 3 veces para salvar su vida. Y claro, ya no tenía a Jesús al lado, aquel que le daba esta fuerza para no tener miedo a la muerte. Y ¿qué sucedió, ¿no?, después de esto? El Señor es arrestado, es crucificado, muere, y todos ellos aún permanecen con ese miedo a la muerte. El Señor Jesucristo no había resucitado todavía en ese momento. Dice San Juan capítulo 20, habla de que ellos se encerraron por miedo a los judíos, porque tenían miedo a la muerte, algo que antes estaban dispuestos a dar su vida, ahora estaban encerrados juntos para salvar sus vidas. A esto es donde el Señor Jesucristo se refería: no se turbe vuestro corazón. En ese momento ya Jesús no estaba con ellos, no había venido el Espíritu Santo, es decir, era el momento más difícil de sus vidas. No tenían a alguien que los acompañe. El Señor Jesucristo le dice: creen en Dios, crean también en mí. Es decir, que en ese momento deberían aferrarse solamente a la palabra del Señor que les dijo antes de morir. Creyeron en Dios, crean también en mí. Y les dejó esta promesa: yo voy a la casa de mi Padre y les prepararé el lugar y los volveré a tomar para que ustedes vengan a donde yo estoy. Ellos deberían descansar en esa palabra. No tenían a Jesús allí para estar llenos de valor como lo tenían antes, ni tampoco tenían el Espíritu Santo porque no había venido. Es decir, tenían que aferrarse solamente a la palabra de Jesús. Por eso pienso yo que era el momento más difícil de sus vidas. Y tenían miedo a la muerte antes, cosa que antes no lo tenían. Cuando Jesús resucita y se lo aparece, cuando ellos están encerrados en esa casa, guardando sus vidas, el Señor le dice: pasa a vosotros, ¿no? Y dice: reciban el Espíritu Santo. A partir de ese momento, ellos ya no permanecen encerrados. Ellos salen a pescar, tratan de hacer una vida normal. Entiendo yo, ¿no? Porque recibieron el Espíritu Santo, ya dejaron ese temor atrás de la muerte. Eso sí, no salían a predicar, aunque ellos ya entendían que el por qué había venido el Señor Jesucristo, por qué había muerto, por qué había resucitado, ya entendían todo. Pero sin embargo ellos no salían a predicar, a poner su vida en peligro de muerte por causa del Señor. Ellos hacían su vida normal como antes. Y entiendo yo, ¿no? Capaz que esto lo perdieron porque ahora tenían el Espíritu, cuando el Señor Jesucristo dice: reciban el Espíritu Santo. No se refiere a aquel momento en Pentecostés cuando el Espíritu Santo lo embiste de poder. En ese momento, no, o sea, reciben el Espíritu Santo, pero no ese vestimiento de poder cuando es en Pentecostés. Pero ellos pierden ese miedo a estar encerrados a la muerte. Luego el Señor les dice, ¿no? Si le seguimos leyendo este mismo capítulo, le dice, ¿no? enviaré a un consolador y estará con ustedes. Y cuando el Espíritu Santo viene y los embiste de poder, completamente ya salen y ponen su vida en peligro para hablar de Cristo, ya no tienen más miedo a la muerte. Van predicando por todas las ciudades como el Señor Jesucristo los mandó, poniendo en peligro su vida. Claro, el Espíritu Santo lo tenían ahora. No lo tenían a Cristo, a Jesús al lado para estar lleno de poder, lleno de valor, pero sí tenían el Espíritu.
ya no permanecían encerrados en sus casas, encima iban al frente de batalla, ¿no?, a poner en peligro sus vidas, sin importar si llega la muerte por causa de Cristo. Había sido quitado totalmente el miedo a la muerte. Y nosotros no atravesamos ese momento como atravesaron los discípulos. Cuando nosotros creímos en el Señor, recibimos el Espíritu Santo, este consolador, este que nos da fuerza, y que así como logró este poder en el Espíritu, en cada uno de los discípulos, así debe ser en nosotros también, ¿no? Y no hay que temer este miedo a la muerte. Sabemos que la muerte puede ser algo difícil de enfrentar, pero sabemos también, entendemos que la muerte no puede tocar nuestra alma. El Señor Jesucristo dijo: yo me voy, prepararé el lugar y volveré y los tomaré a ustedes y los llevaré conmigo. Y los discípulos quedaron creyendo en esta palabra. Aunque Pablo, el apóstol, no estuvo acá, pero él sí sabía esto. Él, en 2 Corintios, capítulo 5, dice y habla de lo mismo. Él viene hablando de que nuestra vida se desgasta, de que su vida está en peligro siempre, ¿no?, de acabarse, de morir. Dice capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 16 de 2 Corintios. Por tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando o muriendo, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por esto no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero los que no se ven son eternas. Pablo estaba hablando acá de que su vida estaba en peligro, de que él podía morir. Pero ¿qué dice él? Capítulo 5, versículo 1, dice: si bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, dice, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, esta casa terrenal, este cuerpo que tenemos, se deshace, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Pablo también sabía, ya no temía miedo a la muerte. Dice: este cuerpo momentáneo, esta casa terrenal que yo tengo, que es mi cuerpo, se deshace, se desgasta. Pero yo espero aquella morada o aquel cuerpo celestial o aquella habitación celestial, aquel cuerpo eterno, aquel nuevo cuerpo que iba a recibir Pablo después de dejar este cuerpo que tenemos. Yo espero este cuerpo eterno. Ya no era su preocupación la muerte. Si bien decía, mi cuerpo va a morir, se va a desgastar, pero yo no espero eso. Yo espero allá lo eterno, aquel cuerpo que no se deshace, que no se desgasta, aquella habitación en la cual voy a vivir para siempre, eternamente, con el Señor. Él no ignoraba lo difícil que es atravesar la muerte, porque dice, ¿no?, acá un versículo más adelante, capítulo 5, versículo 4, dice: lo que estamos en esta tienda, se refiere a este cuerpo, en esta tienda que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Él decía, gemía con angustia, no quería ser desvestido, es decir, no quería morir, no quería que su alma quede sin este cuerpo. Él quería directamente atravesar de este cuerpo a aquel cuerpo perfecto y eterno, aquella habitación eterna en la que iba a vivir, aquel nuevo cuerpo que el Señor le iba a dar. Él decía, gemimos con angustia, pensamos en la muerte y nos angustiamos. Quisiéramos directamente pasar a aquel nuevo cuerpo. No, es decir, no ignoraba lo difícil que es enfrentar la muerte, pero él tenía los ojos puestos en aquella nueva habitación, en aquel nuevo cuerpo eterno. Y la verdad es que puede suceder esto en nosotros, ¿no? Que aún creyendo y ya hemos creído en el Señor y sabemos que nuestra vida
por ahí está, nuestra vida está segura en las manos del Señor. Cuando pensamos que la muerte se acerca, nos angustiamos y dudamos. ¿Me habré arrepentido realmente? Cuando muera realmente despertaré con el Señor, recibiré aquel nuevo cuerpo, y empezamos a temer. Y no confiamos en lo que hemos creído. Si tenemos los frutos del Espíritu Santo, ese Espíritu que el Señor nos dejó, somos de Él y no debemos temer. Y yo creo que en este lugar hay muchas personas que aún piensan en la muerte y temen por esto. Temen por enfrentar la muerte y temen despertaré allá en la presencia del Señor. ¿Mi fe allá habrá sido real? Debemos descansar en estas palabras, ¿no?, que el Señor les dejó a sus discípulos. Yo me voy, los dejaré, iré a preparar aquel lugar, aquella morada en la casa de mi Padre, aquel nuevo cuerpo en el cual vamos a vivir, y vendré y los tomaré y los llevaré allá conmigo. Debemos confiar en estas palabras y no olvidarnos. Y si nosotros todavía atravesamos estos momentos complicados, ¿no?, que nos hacen temer a la muerte, recordemos estas promesas que el Señor Jesús nos ha hecho. Confiemos en aquellas palabras también que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando se quedaron mirándolo, cuando el Señor Jesucristo se iba al cielo. Dice Hechos 1:11, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Vendrá. Ahí está la palabra cuando el Señor Jesucristo le dijo a su discípulo: vendré y los tomaré. No se turbe su corazón. Nosotros estamos acá, que nuestro corazón no se desespere, que no tenga miedo de las cosas que vendrán. Que estemos seguros en estas palabras del Señor. Que no nos turbemos, que esperemos esa venida del Señor, que confiemos en que vamos a estar, que estamos en sus manos y que vamos a estar en su presencia, habitando en aquel cuerpo eterno, aquella morada eterna, en un cuerpo en el que ya no va a existir el pecado. Cantamos nosotros: un día Él viene. ¿Por qué lo cantamos? Porque creemos en esa palabra. Y el último himno también que cantamos también hablaba, ¿no?, de esto, ¿no?, de que vamos a verlo en gloria cuando Él nos venga a buscar. Así que les aliento, y yo también me aliento a mí mismo, a que confiemos, a que esperemos en estas palabras. No la dijo un hombre común o un hombre solamente importante en el mundo, sino lo dijo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos prometió estas palabras y lo atesoremos en nuestro corazón y no nos desanimemos, no nos desalentemos y esperemos con gozo, ya no con miedo, cuando se acerque la muerte nuestra, el último día que Dios nos pone, ¿no?, también fecha de vencimiento a nuestras vidas, que lo esperemos con gozo. O tal vez no lleguemos a atravesar esta muerte como ese deseo de Pablo, ¿no? Decía: yo quisiera directamente pasar de este cuerpo al transformado. Puede ser que nos suceda esto, que el Señor venga hoy mismo y nuestro cuerpo lo dejemos y directamente seamos transformados a aquella nueva habitación, en aquella nueva morada, eternamente. Pero bueno, no sabemos. Pero mientras esperamos al Señor, ya sea en vida o luego de morir, no olvidemos de estas palabras. Esperemos al Señor, que Él va a volver y nos va a tomar y nos llevará con Él eternamente.